Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Hoy un poco en retraso, algunas citas del día pues impidieron que hiciera temprano esta emisión. Continuamos un poco con esta reflexión que nos propone Agustín sobre el tema de la paciencia. Habíamos venido diciendo que el tema de la paciencia es muy delicado. Es muy delicado porque es una virtud que prepara a una vivencia profunda y a un sostenimiento, a mi modo de ver, digo yo, de la esperanza, ¿no? El que es paciente cultiva la esperanza, tiene la certeza de que el saber esperar, el ser paciente, el saber mirar el momento oportuno cuando eh, es lo que va conduciendo precisamente a vivir de una manera diferente lo que las experiencias de la vida, ¿no? Entonces, continúa Agustín reflexionando y dice, efectivamente se piensa que la avaricia, la ambición y otros mil pasatiempos son cosas inocentes mientras no sirvan de pretexto para cometer algún delito, dice. A veces hacemos alarde de la paciencia, es más, hasta la cultivamos para obtener malos frutos como la ambición, como la avaricia, como el poder mismo, ¿no? Como la misma vanidad, va a decir Agustín, ¿no? Dice, pues la fuerza de los deseos es importante lo que dice Agustín acá, la fuerza de los deseos lleva a tolerar trabajos y dolores. Pues cuando deseamos algo, aunque el deseo no sea tan sano, aunque el deseo no sea tan bueno, sabemos esperar y somos capaces de sacrificar y de soportar muchas cosas para satisfacer esos deseos. Entonces somos capaces de soportar, dice Agustín, trabajos y dolores, y nadie acepta, dice Agustín, espontáneamente lo que causa dolor. O sea, lo que causa dolor no lo aceptamos porque sí, el dolor lo rechazamos, sino por aquello que causa placer. O sea, nosotros decimos que hay algo que si se busca una meta, aunque sea mala, está diciendo Agustín eso, que muchas veces esas metas que se siembran dentro de los malos deseos, entonces muchas veces soportamos dolor a causa de esperar placeres. Entonces es bien interesante, Agustín, cómo profundiza este aspecto, ¿no? Cómo somos pacientes para aquellas cosas que al final de la tarde de la vida pues no van a ser tan decisivas, no van a ser tan decisivas, dice San Agustín, ¿no? Entonces viene el instante. Dice, más, como digo, se juzgan lícitas y permitidas por las leyes esas apetencias por las que soportan con mayor paciencia trabajos y asperezas los que inflamados por ellas tratan de satisfacerla. Qué interesante, o sea, cuando hemos puesto la mira de pronto en tener un cierto poder en cualquier escenario que lo pongamos y somos capaces de pasar dolores, trabajos, humillaciones, malos momentos, porque la meta es obtener el placer de un poder. Entonces dice, nosotros decimos que el que quiere marrones aguanta tirones, pero es decir, soportar, aguantar, ser paciente, no siempre se es paciente para bienes. Aquí esto, como ven, esta lamparita se me está como moviendo aquí, voy a volverla a colocar. Les pido excusa. Aquí estamos. Bueno, seguimos entonces esta emisión. Entonces sentimos que muchas cosas que se consideran lícitas, que se ven bien, lo que decíamos hace un momento, el que quiere marrones, pues aguanta tirones, ¿no?
Entonces continúa Agustín, efectivamente se piensa que la avaricia y otros actitudes que generan privaciones y hasta dolores se sufren para obtener los bienes de aquí abajo, ¿no? Es bien interesante eso, dice. Así pues, cuando veas que alguien tolera pacientemente, no te apresures, dice Agustín, a alabar su paciencia mientras no aparezca el motivo de su parecer. ¿Se dan cuenta qué interesante esto? Ve, es muy paciente, pero bueno, cuál es la finalidad de su paciencia? El el por qué la padece, ¿no? Entonces, cuando este es bueno, aquella es verdadera. Cuando el fin que se busca es bueno, esta es verdadera. Cuando este no se mancha con la codicia, entonces aquella se aparta de la falsedad. O sea, cuando no está tocada por la codicia, por la soberbia, por la autosuficiencia, por el aguantar solo para tener, por el tener, que decimos que incluso muchos de ellos están infectados porque ni siquiera se viven con alegría, porque son enfermedades solamente de poseer por poseer. Dice, pues así como todos los que saben participan de la ciencia, no todos los que participan de la paciencia. Muchos de la ciencia saben que saben, pero no muchos de los que padecen viven rectamente esta paciencia hacia fines loables, hacia fines que verdaderamente edifiquen o que verdaderamente vayan a producir frutos incluso de templanza, de carácter, de espíritu, ¿no? Dice, sino que los viven rectamente. Esos son alabados como verdaderos pacientes, ¿no? Y son coronados en el galardón de la paciencia solo aquellos que padecen y lo hacen en vista a bienes superiores. No quiere decir que no tengamos que tener toda esa dimensión del sacrificio y de la entrega por las metas que nos proponemos, no, de ninguna manera. Pero la vida no se desgasta solamente en esos aspectos. Yo creo que esa parte es bien, pero bien importante. Los humanos, continúa Agustín para seguir profundizando esto, los humanos por esta vida temporal, o sea, por la satisfacción, por el placer, por la pasión, por el deseo de esta vida temporal y su salud, toleran males horrendos. Agustín dice eso, qué interesante, dice, de modo admirable incluso por sus pasiones y sus crímenes, así nos amonestan cuanto hemos de sufrir por una vida buena. A veces para una vida mala, para una vida desordenada, para una vida esclava de las cosas, del poder, del saber o del mismo tener, o incluso de las mismas cosas del espíritu, a veces nos hacemos esclavos de ellas, pero no para ganar lo que interesa a Agustín, que reflexiona, ganar una vida eterna, una eternidad bienaventurada, un bien ser en la eternidad. Yo creo que esto es bien, pero bien interesante. Agustín continúa en esto diciendo, y es bien interesante lo que viene a continuación. Dice, el Señor ha dicho, en su paciencia poseerán sus almas. Siendo pacientes ganarán su alma, o sea, su razón de ser, de vivir, su sentido último de existir. No dijo poseerán sus fincas, sus honras, sino sus almas. O sea, no te dijo poseerás tus cosas. Ya lo decíamos en la primera emisión. Esto de las cosas que tenemos son para el uso de acá, pero ya después aquí para la otra vida no las vamos a necesitar. Es más, se nos convierten casi que en un peso, porque cuando la vida va terminando nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas por las cuales nos desgastamos y perdimos la paciencia, la paz, la serenidad, la armonía, a veces pensamos y llegamos a la conclusión de que no valían tanto la pena, ¿no? Yo creo que esto es bien interesante. Vamos entonces a pedirle al Señor
que nos ayude un poco a vivir con paciencia esos malos ratos que a veces la vida nos propone y que a veces en ellos se encierran las grandes enseñanzas de ser paciente para saber esperar. O sea, paciente no es resignado, paciente no es dejar pasar por dejar pasar, paciente no es sentarse a echarse a llorar, a echarse a morir. No, paciente es aquel que sabe hacer la pausa, que sabe mirar, que no pierde la paz y la serenidad y la tranquilidad frente a la adversidad, frente a las cosas que lo, que lo, que lo disturban, ¿no? Yo digo que la paciencia es un poco eso, la sabiduría para saber esperar, para saber entrever en medio de las situaciones aún de dificultad, saber entender que Dios tiene también un propósito y que ese propósito también va muy pegado de la mano de saber mantener la paz en el momento de la tormenta. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.